Bienvenidos, queridos amigos. Estamos ya listos para arrancar. Feliz sábado para todos. Estamos en www.stulin.media, por supuesto, en este momento en vivo en el canal YouTube de Daniel Stulin y en su canal en X, en lo que se conoció como Twitter. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien, Antonio? Muy bien. Aquí estamos con muchísimo viento, pero sí, sí, yo creo que hoy toca playa, aunque llevamos varios días con muchísima lluvia. Así es, sí, aquí también se ha inundado la ciudad un par de días, pero ya hacía falta un poco la lluvia. Bueno, Daniel, fíjate, vamos a hablar hoy de unos cuantos temas, pero por supuesto queremos arrancar por el principal. El Papa ha emitido su primera encíclica, este Papa que, bueno, como sabes, pues es estadounidense, peruano, bien interesante el personaje y ha emitido esta primera encíclica hablando pues del poder humano, de la humanidad, todos temas muy interesantes, pero sobre todo hace mención a la inteligencia artificial. Me gustaría un poco tu análisis sobre lo que el Papa propone, el Vaticano en este caso, y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que bueno, es parte de un nuevo paradigma, ¿no? Pues fíjate, yo quiero empezar porque César Vidal, que es muy amigo mío, ha hecho un programa en su canal que se llama La Voz, bueno, un espacio donde tiene de comentarios. Ah, y me pareció muy interesante como también un análisis se suma mucho a este debate. O sea, fíjate, los que no han escuchado lo que dice César, la tesis de César Vidal ah, no es realmente una crítica a la inteligencia artificial, tampoco es una crítica al Papa, es algo muchísimo más profundo. O sea, lo que está, desde mi perspectiva, intentando describir es la convergencia de tres formas históricas del poder: el poder espiritual, el poder político y el poder tecnológico. Y desde esta perspectiva, lo que él explica en su análisis es una lectura mucho más profunda que la simple polémica, ¿no?, que estamos viendo ahora mismo en muchos canales, en muchos artículos de opinión, polémica católicos por un lado y globalistas por el otro. O sea, ¿cuál es el problema real? O sea, ¿quién define la realidad? Esta es la pregunta. Entonces, desde una perspectiva ya metapolítica, la cuestión central ni siquiera es la inteligencia artificial. La cuestión es quién establece los marcos cognitivos a través de los cuales los seres humanos, nosotros, los Homo sapiens, interpretamos el mundo. Fíjate que durante siglos, o sea, esta función pertenecía obviamente a la religión, después pasó a Estado Nacional, posteriormente a los medios de comunicación y ahora está migrando hacia los algoritmos. O sea, la inteligencia artificial no es simplemente una tecnología, es una nueva infraestructura de significado. O sea, cuando millones y millones y millones de cientos de millones de personas preguntan a una AI qué es la verdad, qué es moral, qué es la guerra, qué es familia, qué es justicia, etcétera, etcétera. Y en este sentido, la inteligencia artificial se convierte en una especie de sacerdocio digital, pero no porque posea conocimiento, sino porque se convierte en este intermediario entre el individuo, nosotros, y la realidad. Y ahí en esto encontramos el auténtico, digamos, núcleo metafísico del problema. O sea, fíjate que el Vaticano entiende, comprende algo que la mayoría todavía no termina de entender. O sea, más allá si uno comparte o no las conclusiones de César Vidal, existe una observación muy, muy aguda, muy interesante, que el Vaticano probablemente entiende que la inteligencia artificial será la mayor revolución antropológica desde la imprenta. Y la imprenta, ¿qué ha hecho? Transformó la relación del hombre con la palabra. Internet transformó la relación del hombre con la información y la inteligencia artificial absolutamente va a transformar la relación del hombre con el pensamiento. Ahí, entonces, quien controla esa capa, digamos, intermediaria o intermedia, controlará una parte muy importante de la civilización futura. Y por eso resulta lógico que el Vaticano obviamente quiere participar en la definición ética, es la palabra, ¿ok?, de la inteligencia artificial. No porque sea necesariamente una conspiración, sino porque cualquier institución que aspira a seguir siendo relevante en el siglo XXI, y Vaticano es un proyecto civilizatorio, debe intervenir en la construcción de esa nueva arquitectura simbólica. Ahora, vamos a entrar en otras capas.
O sea, por ejemplo, la dimensión esotérica. O sea, estamos yendo del sacerdocio al algoritmo. Ah, o sea, podemos profundizar mucho más. Eh, Todas las civilizaciones, o sea, han tenido um, una, 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 una casta especializada, encargada de interpretar eso, interpretar la realidad. Por ejemplo, Egipto tenía sacerdotes, Persia tenía sus magos, Israel tenía profetas, China tiene mandarines, y Europa, clero, la modernidad, tecnología y la era digital está creando una nueva clase sacerdocio sacerdotal, los ingenieros de sistemas cognitivos. O sea, no controlan cuerpos, controlan percepciones, no gobiernan territorios, que gobiernan marcos mentales. Y en ese sentido, Michel Foucault habría reconocido, o sea, de inmediato este fenómeno. O sea, el poder moderno ya no ejerce mediante la espada. Esto era una cosa de antes. Se ejerce mediante la producción de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién define qué es verdadero gobierno? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, o sea, es precisamente una máquina de producción de la verdad percibida. Hay otro aspecto también muy interesante, que es el aspecto gnóstico. O sea, hablando de capas, porque siempre, muchas veces ¿te acuerdas? Hace como 3 o 4 años atrás, hemos hecho un análisis de lo que estaba pasando con Wagner, etcétera. Por capas estamos analizando todo. Y esta capa es aún más profunda, porque históricamente el gnosticismo sostenía o sostiene que la salvación llega mediante conocimiento superior, no mediante fe, no mediante tradición, no mediante experiencia, mediante conocimiento reservado. Entonces, hoy estamos observando una transformación tecnológica de ese mismo impulso. O sea, fíjate que la promesa implícita de Silicon Valley es: no necesitas sabiduría, no necesitas experiencia, no necesitas tradición, la máquina sabrá por ti. Esto es extraordinariamente importante, porque en este sentido la inteligencia artificial se convierte en una especie de logos artificial. O sea, un intermediario entre el hombre por un lado y la realidad por el otro. Una función que durante miles y miles de años perteneció a religiones, a los filósofos, a tradiciones iniciáticas, y por eso muchas personas perciben un carácter casi te diría religioso en empresas como OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etcétera, etcétera. No porque sean religiones, sino porque ocupan un espacio que anteriormente estaba reservado para las religiones. Y aquí encontramos quizás eh, la dimensión más interesante. O sea, cuando César Vidal habla del Vaticano, y vuelvo a repetir, su análisis en la voz es muy, muy agudo, muy, muy interesante. Entonces, cuando César Vidal habla del Vaticano como una institución que históricamente se alía con los poderes dominantes, está describiendo algo mucho más allá del Vaticano. Está explicando una constancia casi imperial. O sea, todo imperio necesita 3 pilares: fuerza militar, fuerza económica y legitimidad espiritual. Lo que hemos hablado cuando hablamos de China, el mandato del cielo. O sea, Roma, que tenía legiones y religión, Bizancio, ejército y ortodoxia, el califato, la espada y la revelación. Y los imperios modernos tuvieron finanzas por un lado y democracia liberal por el otro. Entonces, la pregunta para el siglo XXI es: ¿cuál será la fuente de legitimidad espiritual de este nuevo orden? Y aquí aparece la inteligencia artificial, porque la AI puede convertirse en este mecanismo que determina qué es aceptable pensar y qué no. No mediante una censura directa, como piensa mucha gente, sino mediante orientación invisible. Es una diferencia muy, muy grande. Podemos seguir hablando y destripando las capas, también una capa junguiana. O sea, Carl Jung probablemente describía este fenómeno uh, como, el, como el retorno del arquetipo de Dios artificial. Eso. Entonces, toda civilización genera imágenes del poder absoluto. Antes tú tenías Zeus, Yahweh, Ahura Mazda, Cristo, el Estado, etcétera, etcétera. Ahora tenemos otra imagen: la inteligencia universal. O sea, la entidad que todo lo sabe, la entidad que todo lo ve, la entidad que responde a cualquier pregunta. Y no es casualidad que millones y millones de personas interactúan con sistemas de AI, casi como si fuera oráculo. O sea, cuando la gente al preguntar algo dicen buenos días, y el tipo te contesta buenos días, Pedrito.
Entonces, desde una perspectiva psicológica profunda, o sea, estamos hablando, observando la transferencia de funciones religiosas hacia sistemas tecnológicos. Dicho todo esto, paradójicamente, con todo el respeto que tengo yo hacia mi amigo César Vidal, y es una opinión muy personal, yo creo que César identifica correctamente una parte del problema, pero quizás hay otros fondos, otras capas más. O sea, su análisis sigue siendo fundamentalmente político por un lado y protestante por otro. O sea, él ve Vaticano, globalismo, Silicon Valley, totalmente cierto. Pero yo lo veo como una cosa aún más profunda. O sea, no estamos asistiendo simplemente a una alianza entre instituciones. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva cosmología. Y la gran pregunta no es si el Vaticano colaborará con Anthropic o no. La gran pregunta es, ¿qué imagen de ser humano emergería de la convergencia entre inteligencia artificial por un lado, biotecnología por otro, neurociencia y el poder político? Porque toda civilización se organiza alrededor de una respuesta a una pregunta fundamental. La pregunta que yo hago en mi libro sobre transhumanismo, que va a salir en España, en el mundo latino parlante al mismo tiempo, a finales de septiembre, la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y precisamente esa pregunta, como la respuesta a este tipo Harari, y precisamente esa pregunta está siendo reescrita en el tiempo real. Y por eso el debate sobre la inteligencia artificial no es tecnológica, es ontológica, es metafísica, es civilizacional, algo que siempre hemos comentado y posiblemente sea, digamos, el debate más importante del siglo XXI. Ahora, dicho eso, ¿ok? O sea, esto podemos ahondar aún más en el tema. Por ejemplo, podemos hablar de la dimensión prometeica. O sea, la lectura de César Vidal sigue moviéndose dentro de la lucha entre instituciones del poder, totalmente cierto. Pero yo veo que debajo de esto existe una rebelión mucho más antigua, la rebelión contra los límites. O sea, Prometeo robó el fuego a los dioses, Adán come del árbol de conocimiento, Torre de Babel intenta alcanzar el cielo. O sea, Fausto vende su alma. ¿Con qué fin? Para obtener conocimiento ilimitado. Entonces, la singularidad tecnológica es simplemente la versión contemporánea del mismo mito. O sea, no estamos construyendo inteligencia artificial porque necesitamos mejores ordenadores. Estamos construyendo la inteligencia artificial porque el hombre occidental lleva siglos intentando convertirse en Dios. Y la inteligencia artificial es simplemente la última expresión de este impulso prometeico. No es una herramienta, es un proyecto metafísico. También hay otra dimensión escatológica. Y para mí es, digamos, aún más importante. O sea, toda civilización necesita una visión del fin de la historia. El cristianismo tenía la segunda venida, el marxismo tenía la sociedad comunista, el liberalismo tiene su democracia universal, el transhumanismo tiene su singularidad. Pero en todos los casos aparece la misma estructura: crisis, transformación, redención, nuevo hombre. Eso es una estructura escatológica. Entonces, la pregunta no es si la AI es una religión, la pregunta es si el transhumanismo no se ha convertido en una escatología secular del Occidente. Y la respuesta parece ser cada vez más afirmativa. Y también podemos hablar de la dimensión alquímica. Ya estamos entrando en el mundo esotérico, pero si estamos hablando del Vaticano, o sea, tú tienes ¿cómo se llama? Una paleta, ¿no? de elementos que tenemos que tocar, porque hablar del Vaticano y no hablar de esoterismo no tiene mucho sentido. O sea, este es, digamos, el núcleo, ¿no? El kit de la cuestión, porque los alquimistas, o sea, nunca buscaban simplemente convertir plomo en oro. Es una cosa muy estúpida, muy sencilla. O sea, buscaban transformar al hombre. Y de esto vamos a hablar muchísimo en la Academia Student, que vamos a lanzar muy próximamente. Transformar al hombre. O sea, la materia era una metáfora. La gran obra era la transformación del ser. Y curiosamente, Silicon Valley utiliza constantemente el lenguaje alquímico. Transformación, evolución, mejora, optimización, ascensión. Entonces el cuerpo biológico aparece como el nuevo plomo y el posthumano aparece como el nuevo oro. Y por eso lo que están haciendo los transhumanistas: humanismo, transhumanismo, posthumanismo. Y la inteligencia artificial se convierte
¿En qué? En la piedra filosofal. Entonces, desde esta perspectiva, el transhumanismo es una alquimia tecnológica, pero también hay otra dimensión, por ejemplo, gnóstica invertida. Ya hemos hablado un poco de gnosticismo, ¿no? O sea, y esto es muy interesante. O sea, gnosticismo clásico, ¿ok? Sostenía que el mundo material era una prisión. La salvación consistía de que en escapar. El transhumanismo afirma algo muy parecido. O sea, el cuerpo es una limitación y la biología es una limitación. La muerte es una limitación. La identidad biológica es una limitación. Y por tanto debemos trascenderlo. Pero existe una diferencia crucial, que el gnóstico tradicional buscaba escapar hacia arriba. El transhumanista busca escapar hacia la máquina. Uno busca trascendencia espiritual, otro busca trascendencia tecnológica. Y la estructura es sorprendentemente parecida. Y por último, obviamente, hablando del Vaticano, tenemos que hablar de anticristo tecnológico. Este es el tema que, bueno, yo casi nunca veo a nadie explicar eso. Porque desde una perspectiva teológica profunda, Antonio, el anticristo no aparece como un monstruo, aparece como una solución tan perfecta que parece irresistible. Seguridad, abundancia, conocimiento, longevidad, eliminación de sufrimiento. El problema nunca es la maldad evidente, el problema es la perfección aparente. Y muchos pensadores cristianos ortodoxos, católicos tradicionales, observan la inteligencia artificial precisamente desde esta óptica, no porque creen que ChatGPT sea un anticristo, sino porque observan una tendencia civilizacional hacia la sustitución del Dios por la técnica. Y bueno, también hay otra dimensión, estoy pensando sobre la marcha, la dimensión del logos. Esto es, digamos, el corazón filosófico. O sea, en la tradición griega y cristiana, qué era logos? La razón, el orden, significado, principio organizador de cosmos. O sea, durante 2000 años, el occidente se organizó alrededor del concepto de un logos trascendente. Hoy aparece entonces una pregunta inédita. O sea, ¿puede existir un logos artificial? ¿Puede una máquina convertirse en el fuente principal del sentido? Y esto, desde mi óptica, muy humilde, probablemente es la cuestión filosófica más importante del siglo XXI, porque una civilización no muere cuando pierde riqueza, muere cuando pierde su logos. Y bueno, también hay otra dimensión imperial romana. O sea, yo creo que no es simplemente hablando de una alianza vaticana por un lado, Silicon Valley por el otro. O sea, observamos um, la posible reunificación um, de, de, dos, de dos herencias romanas, o sea, la Roma espiritual, que es el Vaticano, y la Roma tecnológica financiera, que es el occidente anglosajón. O sea, durante siglos estos dos entidades han estado separadas. Ahora podrían estar convergiendo alrededor de un proyecto común, la gobernanza planetaria. Porque el Vaticano, repito, es un proyecto civilizatorio. Y no necesariamente hablando de esta gobernanza como una conspiración, sino como convergencia histórica. O sea, Roma siempre fue universalista, la iglesia siempre fue universalista, el liberalismo fue universalista y la inteligencia artificial, obviamente, sin duda alguna, también es universalista. Entonces, todos comparten la misma lógica. ¿Cuál es? Un único lenguaje para toda la humanidad. O sea, la verdadera revolución, ya para terminar, no consiste en controlar gobiernos, ni bancos, ni medios, ni algoritmos. Consiste en modificar la relación entre hombre por un lado y la realidad por el otro. Porque tradicionalmente la realidad imponía límites, la muerte, el tiempo, el espacio, la memoria, la identidad. Pero la inteligencia artificial, la ingeniería genética, esta interfaz hombre-máquina, la realidad virtual, hablando de este sexto tecnoparadigma, prometen eliminar progresivamente estos límites. O sea, en otras palabras, la civilización occidental podría estar entrando en una guerra metafísica contra la propia condición humana. Y ahí otra vez la pregunta de Harari, ¿ok? Homo Deus. Y esto nos devuelve a la pregunta fundamental que subyace tanto
la encíclica como la crítica muy, muy, muy certera de mi amigo César Vidal, que estamos construyendo herramientas para servir al hombre o estamos construyendo un nuevo tipo de hombre para servir a quién? A las herramientas. Y esa pregunta es mucho más profunda que la política, mucho más profunda que el Vaticano, mucho más profunda que la inteligencia artificial. Es una pregunta sobre el destino ontológico de la especie humana. Esto es lo que hemos comentado esta mañana, o sea, lo explico en muchísimo más detalles en 420 páginas de mi nuevo libro, ¿ok? Porque mi libro es la respuesta al satanista Harari. No somos Homo Deus, somos la luz, ¿ok? Somos la chispa divina. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora mismo es la consecuencia de todos estos procesos en marcha hacia un nuevo mundo que aún por definir cómo va a ser. Así es. Bueno, Daniel, por cierto, están llegando muchos comentarios, muchas preguntas, amigos. Déjenlas bien ordenadas para el final, para hablar del tema de inteligencia artificial, lo escrito por don César Vidal y bueno, lo que acaba de analizar Daniel. Mucha gente, bueno, varios comentarios haciendo un poco referencia a lo que decías, que don César Vidal hace una crítica política. Mucha gente dice, bueno, es que don César es muy anticatólico, antivaticano, extremadamente anticatólico. Daniel, fíjate, te voy a mostrar esto para cambiar un poco el tema y luego más adelante en las preguntas volvemos al tema de la inteligencia artificial. Me gustaría hablar de Putin y de Rusia y preguntarte por una vez más por lo que piensas que realmente está pasando allí. Muchos de los suscriptores que habitualmente nos acompañan pues se quedan muy contrariados cuando tú haces la crítica muy contundente a Rusia y al liderazgo de Putin en situaciones como estas. Pero bueno, nos gustaría que nos dieras tu opinión sobre este artículo de The Guardian en donde se habla pues un poco de que el humor de Rusia está cambiando de vientos en contra de Putin. ¿Qué piensas de esto? Lo que dice ahí el artículo pone, there's profound disappointment, hay un desencantamiento profundo en cuanto a Putin, el sentir en Rusia está volviéndose en contra de Putin, el presidente se siente aislado, es lo que dice el artículo. O sea, yo quiero hacer un paréntesis antes de empezar. O sea, yo no estoy criticando a Putin. Ah, no, este tipo, fíjate cómo está criticando al gobierno legítimo de Delcy Rodríguez, está criticando. Tiene que absolutamente, ¿cuánto te paga? No sé quién, no sé cuánto. A mí no me paga absolutamente nadie, porque verdaderamente esto es una cosa de las pocas que no necesito. Pero aparte de eso, o sea, yo conozco, también me dice, ah, no, mira, ¿cómo es que tú estás criticando de forma vilada a tus compañeros, otros, ¿no? Que están haciendo críticas de tal, no sé qué. O sea, yo estoy comentando como una persona, a diferencia de absolutamente todos que están comentando el tema de Rusia, en España y fuera, como una persona que tiene, o sea, no solo un upper hand, muchas ventajas que ninguno de ellos tiene. Primero es mi país. Segundo, yo hablo idioma. Tercero, he vivido ahí, conozco la estructura, he estado 24 años sangrando literalmente por mi patria, ¿ok? Y soy patriota de mi patria, patria solo tengo una. Entonces, este país a nivel político, social, militar sobre todo, lo conozco dentro como mi mano, como ninguna otra persona extranjera que comenta cosas. Entonces, lo que vamos a comentar hoy no es, hoy está criticando a Putin porque está cobrando de la CIA. O sea, yo quiero explicarlo como analista, ¿ok? Como una persona que entiende de política, cree modelos y puede explicar modelos, poner en pie modelos de estructura mental, política, económica, social, cultural, metafísica del planeta entero. Entonces, si observamos, Antonio, o sea, la situación rusa desde el occidente, como pone este artículo de The Guardian, resulta muy fácil caer en una interpretación simplista. Se asume que Putin es un líder autoritario, un dictador rodeado de oligarcas, generales, burócratas que podrían decidir un día así apartado del poder. Okay, o sea, se imagina una especie de golpe palaciego como lo que pasó en Venezuela, una conspiración entre bastidores, una rebelión silenciosa de las élites. Okay. Sin embargo, esa lectura dos dimensional, muy tosca, muy burda, revela mucho más sobre el Occidente o la forma en que el Occidente entiende el poder que sobre cómo funciona verdaderamente Rusia. Uh, Esto es lo que quiero explicar. O sea, yo sostengo exactamente lo contrario. O
sea, hoy Putin no permanece en el poder porque controla las élites. Permanece en el poder porque las élites necesitan a Putin mucho más que Putin necesitan a las élites. Y esta es una diferencia fundamental que la mayoría de los periodistas, analistas, politólogos, comentaristas de sillón, youtubers no entienden. O sea, la primera pregunta que deberíamos hacer es muy sencilla. ¿Por qué alguien querría derribar un sistema que le beneficia? Porque las élites rusas tienen acceso al poder, tienen influencia, tienen recursos, tienen posición, tienen ministerios, tienen empresas estatales, tienen gobernaciones, tienen acceso a contratos multimillonarios, tienen seguridad, tienen protección, tienen privilegios. ¿Para qué destruir todo eso? Porque no son patriotas, no son patriotas, son cualquier cosa menos, son enemigos, pero no quieren destruir eso. O sea, para iniciar una nueva lucha interna cuyo resultado nadie puede controlar, ¿para qué hacerlo? Porque la historia de mi país, la historia de Rusia, enseña una lección que las élites actuales, en el sentido de autopreservación, conocen muy bien. O sea, cuando el sistema colapsa, Antonio, no caen solamente los dirigentes, cae todo. Esto es lo que ocurrió en la Revolución de febrero de 1917, así ocurrió en 1991, y precisamente por eso las actuales élites rusas observan a aquellos presidentes con auténtico terror. Yo te recuerdo, que mucha gente desconoce obviamente la historia de mi país, en febrero del año 1917 nadie quería destruir a Rusia, pero cada grupo que en el poder intentaba simplemente mejorar su posición dentro del sistema. Pero una vez que el mecanismo comenzó a desintegrarse, nadie fue capaz de detener el proceso. Entonces, la consecuencia, los aristócratas desaparecieron, los generales desaparecieron, los empresarios desaparecieron, la monarquía desapareció y el país entró en una guerra civil apocalíptica. Y la elección fue brutal. La revolución no selecciona víctimas, las devora a todos. Y algo parecido también ocurrió en 1991. Entonces, la élite soviética creo que podría desmontar parcialmente el sistema y conservar el control. Y obviamente la respuesta es no. Pero el resultado, ¿cuál ha sido en 1917 y 91? La destrucción del Estado. Primero, el imperio ruso, después del Estado soviético, el caos económico, el saqueo masivo de patrimonio nacional y una década de humillación geopolítica. Y por eso cuando algún analista de Sion o youtuber occidental imaginan conspiraciones para sustituir a Putin, están proyectando una lógica 1000% occidental sobre una realidad que funciona de manera completamente distinta. Y por eso yo sé que cuando yo escucho a esa gente que no tiene ni puñetera idea, absolutamente no entienden nada de mi país y solo entienden lo que están leyendo. Y me da igual si estamos hablando de analistas famosos o analistas menos famosos o analistas de medio pelo. O sea, las élites rusas no están pensando en cómo derribar a Putin, están pensando en cómo sobrevivir después de Putin. Y eso cambia todo. Porque el problema no es Putin, el problema es el día después. O sea, ¿quién será capaz de sustituirlo? Un oligarca, un tecnócrata, un gobernador, un general, un jefe de los servicios de inteligencia. Todos tienen poder, sí, pero ninguno posee legitimidad nacional, lo que hemos hablado, mandato del cielo chino. Esta es la clave, porque Putin, igual que hemos comentado muchas veces que Donald Trump usa la persona, es un extraterrestre, es la cara de un proyecto civilizatorio alternativo. Putin no solo es un presidente, se ha convertido en una institución, es el árbitro que mantiene unidos a grupos con intereses radicalmente distintos. O sea, Putin es el árbitro entre las torres de Kremlin, y cada torre es un grupo de poder. Es el punto de equilibrio entre los servicios de inteligencia, entre el ejército, entre las corporaciones estatales, entre las regiones, entre los gobernadores, entre los tecnócratas, entre los oligarcas, entre los nacionalistas, entre los sectores patrióticos, entre la iglesia ortodoxa, entre las distintas corrientes ideológicas del Estado ruso. Todos compiten entre sí y todos tienen intereses diferentes, pero todos aceptan un árbitro común. Y este árbitro es Putin. Retirarlo de la ecuación no resuelve de ninguna forma ningún conflicto, los multiplicaría. Y aquí es donde aparece una idea muy interesante
¿ok? Que deberíamos analizar. O sea, las élites no temen a Putin, temen a quién, a la sociedad rusa. Temen a la calle, temen al soldado que perdió las piernas en la guerra, temen al veterano que no recibe su pensión, temen al voluntario, temen a la parte más patriótica y movilizada del país, porque existe una enorme diferencia entre el Kremlin, la oligarquía, los liberales, banqueros, financistas rusos que están a favor del occidente y Rusia profunda. Y una parte importante de la población percibe la guerra de Ucrania no como una guerra contra Ucrania, sino como una guerra existencial, no como una operación militar limitada, como un conflicto regional, no como una negociación geopolítica, sino como una lucha por la supervivencia de la Rusia histórica frente al Occidente. No somos el país, somos un imperio, civilización, continente. Y cuando una sociedad como es la sociedad nuestra, porque es una sociedad, somos muy violentos, o sea, somos muy pacientes, pero cuando esta paciencia llega al límite, somos capaces de borrar todo de la faz de la tierra. Y cuando una sociedad, y por eso somos tan grandes como país, porque somos mejores que nadie en el mundo, somos campeones del mundo en matar. Lo sabemos hacer mucho mejor que cualquier otro país del mundo. Puedes hablar del Imperio Español, pero el Imperio Español no lo compares con el territorio de Rusia zarista. Somos mucho mejores en matar. Y cuando una sociedad violenta como nuestra entra en ese estado psicológico, las reglas cambian. Y de eso el terror que Putin y compañía tenían contra Wagner y Prigozhin. Porque esto fácilmente podría llevar al derribe del país y hubiesen quemado el país entero. En este contexto, cualquier élite que intentara negociar una retirada humillante, una congelación percibida como derrota en Ucrania, podría convertirse rápidamente en el objetivo de una reacción nacionalista extremadamente poderosa y violenta. Y por eso, paradójicamente, Putin protege a las élites. Y sin Putin, muchos de esta gente quedarían expuestos. Sin Putin, muchos de ellos tendrían que explicar decisiones, errores, privilegios, corrupciones de miles y miles y miles de millones y billones, contradicciones acumuladas durante muchísimo tiempo. Sin Putin, la presión de la sociedad podría dirigirse directamente contra esa gente. Y por eso lo necesitan. Existe además otro aspecto importante, que la guerra ha alterado completamente las reglas del juego. O sea, fíjate que antes de febrero de 2022, todavía era imaginable una transición controlada. Era posible pensar en una Rusia que mantuviera su soberanía mientras se reintegraba poco a poco en el occidente. Esa, era posible, o sea, imaginar algún tipo de acuerdo, algún tipo de compromiso, imaginar algún tipo de normalización. O sea, la lógica de la guerra destruyó esa posibilidad. Y hoy la élite rusa sabe que una derrota sería existencial. No significaría simplemente perder territorio, significaría perder legitimidad, perder influencia, perder todos los activos, perder seguridad, perder autonomía, perder soberanía, perder su vida sin duda alguna. Y por eso el conflicto actúa como este enorme mecanismo de cohesión interna. Porque la guerra ha transformado a Putin en algo mucho más que un líder político. Lo ha convertido en un símbolo de continuidad histórica. Y aquí entramos en una dimensión aún más profunda. Porque la mayoría de los analistas oficiales son políticos. O sea, yo creo que el fenómeno, lo que estamos viendo es civilizacional. O sea, porque Rusia, nosotros no nos percibimos como un Estado nacional occidental, somos una civilización y las civilizaciones no funcionan igual que los estados modernos. Las civilizaciones necesitan figuras de continuidad histórica, Pedro el Grande, Caterina el Grande, ¿cómo se llama? Lenin, Stalin y ahora Putin. O sea, necesitan símbolos, necesitan centros de gravedad, necesitan referencias.
Entonces, en la tradición rusa encontramos este concepto continuamente. El zar, el patriarca, el imperio, la tercera Roma, la misión histórica, la diferencia frente a la invasión extranjera, la continuidad del Estado. Entonces, Putin ha terminado ocupando ese espacio simbólico, no porque él lo haya diseñado necesariamente desde el principio, sino porque los acontecimientos lo han empujado hacia esta posición. Y por eso muchas veces, o sea, yo tengo la impresión de que el Occidente combate a un Putin que ya no existe. Siguen viendo al antiguo jefe del KGB, de FSB, siguen viendo a un político pragmático de principios de los años 2000, siguen viendo al presidente ruso, pero dentro de Rusia, para una parte importante de población, Putin ya representa algo distinto, representa estabilidad, representa continuidad, representa soberanía, representa resistencia, representa la negativa a repetir 1991. Y cuando un líder se transforma en símbolo, entonces dejas de ser vulnerable a las dinámicas que afectan a los políticos normales y corrientes. Y aquí aparece otro elemento importante, o sea, la famosa burbuja informativa. O sea, yo he escuchado comentarios de interpretaciones, la existencia de la burbuja como señal de debilidad. Yo no lo veo así. O sea, la historia está llena de casos donde los subordinados filtran información. En el sentido de lo que yo decía siempre, a Putin no le llega la información. ¿Ok? Esto sucede siempre, no con Putin solo, con Trump, con los gobiernos, con ejércitos, con corporaciones, y los bancos, en los imperios. Los funcionarios intentan de protegerse a sí mismos, maquillan resultados, ocultan problemas, exageran éxitos y creen una realidad casi paralela alrededor de este centro del poder. Esto no significa necesariamente que el líder haya perdido el control. Yo muchas veces ha dicho que Putin conoce Rusia por la ventana del Kremlin. Es cierto en cierta medida, obviamente es una metáfora, una exageración, pero todo esto significa que el sistema ha desarrollado mecanismos burocráticos de autopreservación. Para incluso esa burbuja refuerza la tesis principal, porque demuestra que nadie quiere asumir riesgos. Nadie quiere ser el responsable de una ruptura, de una caída, nadie quiere provocar una crisis. Todos prefieren esperar al día después, acumular recursos, conservar posiciones, prepararse para el futuro, esperar el momento adecuado. Y por eso aparece constantemente el horizonte del año 2030. No porque existía una fecha mágica, sino porque las élites piensan en términos de sucesión, no de revolución. Piensan en transición, no en ruptura, sino en herencia. ¿Ok? Esto en ese sentido no es ningún golpe de Estado. Y eso es exactamente lo contrario a lo que suele imaginar los comentaristas occidentales. Pero existe también una dimensión aún más profunda, la dimensión casi metafísica. O sea, Alexander Dugin, el filósofo ruso, usa el concepto de Katijón. ¿Qué es Katijón? Katijón es la fuerza que contiene el caos. No es necesariamente perfecta, no es necesariamente virtuosa, no es necesariamente justa, pero evita la desintegración, evita el colapso, evita que las fuerzas centrífugas destruyan el orden existencial. Y yo creo que una parte importante de la élite rusa contempla a Putin precisamente de esta forma, no como un hombre, no como un político, no como un presidente, sino como este mecanismo, el árbitro que mantiene unido al sistema. Y esta es la razón fundamental por la que resulta tan difícil imaginar una remoción interna de Putin, no porque sea invulnerable, no porque sea omnipotente, y tampoco porque controla todo, sino porque demasiados actores importantes creen que el coste de su caída será superior al coste de la permanencia. Y mientras esta percepción sigue existiendo, la verdadera pregunta no será quién puede derribar a Putin, la verdadera pregunta será quién puede sustituirlo sin provocar una crisis histórica comparable al febrero de 1917 o 1991. Y hasta ahora, o sea, nadie dentro del sistema ruso parece tener una respuesta convincente para esa pregunta. Quizás un sustituto a Putin ya existe. Obviamente es un secreto bajo 1000 llaves de kriptonita. Pero por ahora la respuesta a esta pregunta no existe. Y esa es la pregunta fundamental. La única importante. ¿Qué va a pasar el día después? Porque todos tememos
la repetición de la guerra civil en 1917. Así es. Bueno, amigos, por cierto, les voy dejando por aquí en pantalla, solamente para que se hagan una idea, el seminario, aquí lo ven. Pues es que he cambiado por alguna razón algo aquí en la pantalla. Este es el seminario que está ya, vamos a ver si aquí lo ponemos mejor. Sí, está programado para Ya el ven, junio es sí, la arquitectura secreta de oculta del poder. 21 días están quedando y 8 horas. Recuerda que lo consigues en www.stulin.media. Y bueno, reserva tu acceso ahora. Si eres parte de Stulin.media, pues lo tienes garantizado. Y ahí pues Daniel va a estar dando, como van a ver en todo el sitio web, aquí en contenido, cuando entren van a ver todo lo que Daniel va a estar explicando allí con el tema del seminario del 20 de junio. Daniel, no sé si quieres hacer una invitación exactamente para que la gente sepa qué va a recibir en ese seminario. Pues mira, yo casi explicar eh, las ventajas o las cosas que la gente, las herramientas, ¿no? Del webinar, usando lo que ya hemos comentado esta mañana, el tema del Vaticano y a inteligencia artificial. O sea, la verdadera propuesta de valor del webinar es entregar una metodología de interpretación. La gente dice, me encanta cómo analiza las cosas. Pues yo te voy a entregar la metodología, el método, el modus operandi. Porque, o sea, la mayoría de la gente busca respuestas, pero nosotros deberíamos enseñarles cómo formular las preguntas. Bueno, parece que nos hemos quedado momentáneamente sin la conexión de Daniel. Eh, Aquí en Mérida me dejan algún mensaje si están ahí, me están escuchando. Si están escuchando mi voz, con que me coloque en sí, está muy bien. Hemos tenido unas lluvias muy fuertes. En Mérida se ha ido la luz un par de veces y la conexión a internet también. No había llovido por meses y ahora está lloviendo diluvios. Y me imagino que en Cancún también, que es donde está Daniel, esperemos que conecte en cualquier momento. Por eso les digo, si me están escuchando, sí, no es mi problema, no es el tema de mi internet, sino de Daniel. Ya salió y en cualquier momento entra. Pero bueno, entiendo que han sido muy fuertes las... Aquí está, ya lo tenemos. Sí, Daniel, Hola, sí, hola, te perdimos momentáneamente. pero ¿hasta dónde escuchaste, Antonio? No, estabas empezando a comentar el tema del seminario. O sea, cuando el Vaticano publica un documento sobre inteligencia artificial o cuando el Papa, que hemos visto, ¿no? Se reúne con líderes tecnológicos, políticos, tenemos también la Comunidad Europea con sus marco regulatorio, o tenemos empresas como OpenAI o Google, etcétera, habla de este alineamiento. La mayoría de las personas, o sea, consume esta información como si fuera una noticia. Pero nosotros vamos a enseñarles a leerlo como señales. Entonces, las herramientas serían algo así. O sea, de esto vamos a hablar más a fondo en el webinar. Por ejemplo, uno, o sea, las herramientas de análisis, esto va por capas. O sea, toda noticia opera simultáneamente en varios niveles. O sea, nivel visible, lo que dice. Nivel institucional, quién lo dice. Nivel civilizacional, qué tradición representa. Nivel simbólico, qué significado transmite. Nivel histórico, en qué momento aparece. Por ejemplo, si el Vaticano habla de inteligencia artificial, el análisis superficial es tecnológico, pero el análisis profundo pregunta, ¿por qué una institución de 2000 años de historia decide intervenir precisamente ahora? ¿Qué amenaza percibe? ¿Qué intenta preservar? ¿Qué función histórica está defendiendo? Punto número dos, las herramientas del conflicto de narrativa. O sea, en el webinar vamos a enseñar que el poder moderno no consiste en controlar únicamente recursos, consiste en controlar narrativa. Por ejemplo, Vaticano, la inteligencia artificial debe servir a la dignidad humana. No ha dicho eso. ¿Qué dice Silicon Valley? La inteligencia artificial debe maximizar la utilidad.
¿Qué dice China? La inteligencia artificial debe fortalecer la armonía social. ¿Qué dice Estados Unidos? La inteligencia artificial debe mantener la ventaja estratégica. ¿Qué dice Rusia? La inteligencia artificial debe proteger la soberanía civilizacional. Entonces, cuando aprendemos a identificar narrativas, dejamos de ver opiniones y empezamos a ver proyectos civilizatorios del poder. Punto número 3, las herramientas de los símbolos o la herramienta de los símbolos. O sea, la mayoría de las personas observa palabras. Nosotros enseñamos a observar símbolos. ¿Por qué llaman a la inteligencia artificial oráculo? ¿Por qué hablan de alineamiento? ¿Por qué aparece constantemente el lenguaje mesiánico? ¿Por qué los fundadores tecnológicos hablan de salvar a la humanidad? ¿Por qué algunos utilizan términos como singularidad, trascendencia, inmortalidad, conciencia artificial? No son palabras vacías. Ah, no, esto podría ser cualquier otra. Pero no es cualquier otra, es esta. Lo que pasa es que tú no tienes ni idea por qué lo han usado, porque no tienes las herramientas de descifrar. Ahora, detrás de esas palabras existen estructuras religiosas ocultas y eso conecta directamente con el Vaticano. Punto número 4. La herramienta de genealogía histórica. O sea, nada surge de nada, sobre todo a nivel político, diplomático, donde cada palabra, cada espacio, cada coma, cada silencio está muy bien pensado por las mentes más brillantes de la estructura. Todo tiene ancestros. Y la inteligencia artificial no aparece en 2026. Sus raíces pueden rastrearse hasta la ilustración, el racionalismo, positivismo, cibernética, transhumanismo, el sueño gnóstico, como hemos comentado, de superar los límites humanos. Cuando la gente aprende a rastrear genealogía intelectual, deja de ser manipulados por la novedad. Porque manipular a la masa social es muy, muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque la gente son individuos, ¿ok? Individuos que sienten, no piensan, porque pensar es difícil, sienten. Y sentimientos es una cosa fácilmente manipulable. Punto número 5, la herramienta del poder invisible. O sea, la mayoría de la masa social cree que el poder está donde aparecen las cámaras. Yo he votado, siempre he votado, si tú no votas no tienes derecho de opinar, mi voto cuenta y mi presidente es este. Pero nosotros enseñamos a preguntar, ¿quién define las reglas? ¿Quién establece los estándares? ¿Quién controla los datos? ¿Quién controla las infraestructuras? ¿Quién determina qué es ético? ¿Quién decide qué modelos pueden entrenarse? Muchas veces el verdadero poder no aparece en la superficie. El verdadero poder no es Donald Trump, no es Putin, no es Xi Jinping, es otra cosa. Punto número 6, la herramienta metahistórica. Y esto es quizás lo más importante. O sea, en lugar de preguntarnos qué está pasando, aprendemos a preguntar qué transición histórica expresa este acontecimiento. Lo mismo hablando de España, ahora mismo el tema de Zapatero, no sé qué, no sé cuándo, que son corruptos, habían robado. ¿A quién coño puede importar eso? O sea, los políticos corruptos, qué novedad. Partidos socialistas corruptos y popular también. A ver, dime quién es el corrupto. O sea, uno entra en la política para robar. Punto, porque la gente más gris, más estúpida, más irrelevante en la historia de la humanidad son políticos, porque te permiten robar, hacer las manganetas. ¿Por qué te crees que ahora tienes un tipo que quiere ser presidente del Real Madrid? ¿Porque está movido por el amor al arte? No, porque de esta forma va a poder robar, porque es más importante que el presidente de España. Entonces las preguntas que hacemos son preguntas equivocadas. Y cuando seguimos, a mí he robado no sé qué el collar, no sé qué, no sé cuándo. Esto es irrelevante. ¿A quién coño puede importar una cosa tan ridícula como esta? ¿No es la hora de despertarse o qué? Sí, yo entiendo que mucha gente no se lleva muy bien con su cerebro, pero creo que es la hora de aprender. Las preguntas son otras. ¿Qué transición histórica expresa este acontecimiento? ¿Por qué ahora mismo sacaron el tema del Zapatero ahora mismo? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere hacer un golpe de Estado en España? Obvio. ¿Quiere poner el gobierno sionista a favor de Israel y quitarle el medio? Y no estoy a favor de Sánchez o de ninguno otro. Yo he votado en mi vida para nadie. Ni por mi gato, bueno, mi gato votaría. Esto sí. A ninguno jamás. Pero lo que están haciendo es fácil de entender. O sea, te pongo un ejemplo. El Vaticano, entrando en el debate de inteligencia artificial, podría interpretarse como, bueno, un simple comunicado del parte de un papa que quiere simplemente mantenerse relevante. O podríamos interpretarlo como algo muchísimo más profundo. O sea, la primera gran confrontación entre la autoridad espiritual heredada de la civilización occidental y la nueva autoridad algorítmica emergente. O
Son dos lecturas completamente distintas. Otra herramienta es la herramienta apolínea. O sea, eh, quizás esto es la idea central del webinar, Antonio. O sea, el verdadero poder no consiste en ocultar. No son cuatro viejos mal paridos sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, apuntando, apretando botones, controlando el destino del mundo. Consiste en decidir qué será visible y qué quedará fuera del campo de percepción. Entonces la pregunta deja de ser qué me están ocultando, lo que dicen todos los borregos de turno. Y se convierte en por qué me están mostrando precisamente eso en ese momento. Entonces, cuando el Vaticano habla de inteligencia artificial, la cuestión no es únicamente el contenido del mensaje. La cuestión es por qué esto se vuelve visible ahora. ¿Por qué ocupa titulares? ¿Por qué se convierte en prioridad? ¿Qué transformación histórica está siendo preparada? Al final, la promesa del webinar, o sea, no debería ser, vamos a explicar el Vaticano, la inteligencia artificial, los zapateros y no sé qué, no sé cuándo y tal. Esto sería demasiado ridículo y a mí no me interesa, me aburre estas cosas. Y por eso nunca hablo de Zapatero, no porque estoy ocultando, porque me parece ridículo. Cualquier imbécil puede hablar de estas cosas, pero hablar en grande ya es una cosa de pocos. La verdadera promesa del webinar es, vamos a enseñarles una gramática para descifrar el poder. Porque dentro de 5 años el tema ya no será solamente el Vaticano, ni AI, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos. Los acontecimientos van cambiando, pero que aprenda a leer símbolos, narrativas, estructuras, genealogías históricas, arquitecturas del poder, podrá interpretar cualquier crisis futura sin depender de los expertos, medios, algoritmos, youtubers, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que la mayoría de las personas ha perdido, la capacidad de interpretar la realidad por sí misma, porque te van a poner realidad paralela y te van a llevar por caminos sinuosos y te van a engañar y no vas a entender jamás nada. Ese es el objetivo del webinar, hacer del mundo invisible visible para que cada uno de ustedes vaya a poder interpretarlo, analizarlo de forma correcta. Y por lo que cuesta el webinar, o sea, tú vas adquiriendo herramientas que enseñan a la élite de la élite en las escuelas más privadas del mundo. ¿Ok? Este es el objetivo, Antonio. Así será. Bueno, amigos, recuerden www.stulin.media, entrar en ese sitio web, el de Daniel, el oficial, sin filtros ni censura. Y hay un apéndice arriba que dice webinars. Ahí están todos los webinars de Daniel Stulin. Y por supuesto, el primero que van a ver es ese que va a ser ya el 20 de este mes, este siguiente mes que viene, 20 de junio. Hay algunas preguntas, Daniel, comentarios por aquí está. Sí, Por lo menos. yo he visto un comentario muy interesante. O sea, no lo veo porque como tenía que salir y volver, pero era ah, un comentario que preguntaba las similitudes entre Imperio Ruso a Imperio Español. Fíjate que el Imperio Español, Imperio Ruso, yo te diría son dos de las construcciones geopolíticas más fascinantes de la historia, porque o sea, a pesar de surgir en extremos opuestos de Europa, comparten características que los distinguen, por ejemplo, del imperio anglosajón. O sea, ambos se concibían a sí mismos como civilizaciones universales con una misión histórica y espiritual. Y sin embargo, sus formas de expansión, sus fundamentos ideológicos, su relación con los pueblos incorporados fueron profundamente diferentes. O sea, la gran similitud, hablando de imperios de esta vocación universal, que ni España ni Rusia se entendían simplemente como estados nacionales. O sea, la monarquía hispánica se veía como defensora de la cristianidad, Rusia se veía como defensora de la ortodoxia. Y en ese sentido, ambos desarrollaron un concepto casi, digamos, mesiánico de su papel en la historia. O sea, España heredó la misión universal de Roma a través del catolicismo y Rusia heredó la misión universal de Bizancio a través de la ortodoxia. Y después, tras la caída de Constantinopla, Moscú desarrolló esta doctrina de Moscú tercera Roma y la idea era muy, muy sencilla. O sea, primera Roma, caída por la corrupción. Segunda Roma, Constantinopla, caída ante los turcos. Y tercera Roma, y la última, Moscú, último bastión de la verdadera fe. De misma forma, España de los Habsburgos se concebía como este brazo político de
de la Iglesia Católica frente al protestantismo, otomanes, herejías internas, y ambos imperios, o sea, pensaban en términos escatológicos y civilizacionales. Obviamente la diferencia geográfica jugaba un papel importante. O sea, España fue un imperio marítimo, Rusia un imperio terrestre. Esta diferencia cambia absolutamente todo. O sea, España se expandió cruzando océanos, Rusia se expandió ocupando espacio continuo. Y desde la perspectiva geopolítica clásica, o sea, España representa el poder oceánico, Rusia representa el poder continental. España dominó rutas marítimas, Rusia dominó corredores terrestres. España construyó puertos, Rusia construyó fronteras. España conectó continentes, Rusia unificó Eurasia. ¿Ok? Después también el elemento interesante, la relación con los pueblos conquistados. ¿Ok? Y hay una diferencia muy importante. O sea, el modelo España tendía a integrar, el modelo Rusia tendía a absorber. ¿Ok? Y Hispanoamérica surgieron sociedades mestizas, o sea, la corona española promovió conversiones, matrimonios mixtos, universidades, estructuras administrativas, una identidad común basada en esta monarquía y la religión. Y no fue un proceso perfecto ni tampoco exento de violencia, pero produjo nuevas civilizaciones híbridas. O sea, México, Perú, Colombia son herederos directos de esta síntesis. Rusia siguió una lógica distinta, porque al expandirse por Siberia, el Cáucaso, el Asia Central, incorporamos numerosos pueblos sin necesariamente fusionarlos culturalmente. Entonces, muchos conservaron sus lenguas, identidades, estructuras bajo soberanía rusa. Y por eso hoy la Federación Rusa sigue siendo un mosaico étnico extremadamente diverso, ¿ok? Como respuesta. A ver, transhumanismo buscaba suprimir el mundo interior del hombre, amolar, así esto ya lo hemos comentado, realidad virtual, proceso, manipulación, la matriz de percepción. Mi presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que las políticas que roben, que solo regresan y lo roban, el nuevo poder judicial, el nuevo fiscal, no entiende por qué sigue protegiendo a corruptos. Mira, yo creo que el tema de corrupción no es endemia a un país. Te vuelvo a repetir, tú llegas a ser político porque tienes acceso a caja chica y caja grande, ¿entiendes? O sea, gente como Stalin, que murió con dos trajes, dos pares de botas y 30.000 libros, hay muy pocos que piensan en el bienestar de la patria. Y no era un líder perfecto, mató a mucha gente. Yo creo que mucho menos de lo que debería haber hecho, pero aún así. ¿Ok? Pero esto es indemne a nivel mundial. Y date cuenta otra cosa, y con esto terminamos. O sea, muchas veces el aparato de estructura de la burocracia, mira Trump, supuestamente el puesto más importante y poderoso del mundo. Pero cuando Trump entró, se encontró, y Trump o cualquier otro, con el sistema que estaba absolutamente en su contra. Tú no puedes echar 5 o 10 millones de burócratas que trabajan en el sistema gubernamental, no puedes. Y cuando esa gente te están haciendo daño, saboteando tus iniciativas, filtrando información secreta, etcétera, tú estás obviamente ¿cómo se llama?, del poder de esa gente. No es lo mismo que un tipo como Biden, un tipo como Bush, un tipo como Clinton, porque hay ninguna diferencia entre los dos partidos, más allá del aborto. Son partes de la estructura mundial del poder del Estado profundo. Entonces, cuando entró Trump, por lo menos al principio, ¿okay?, intentó cambiar la dinámica. Y no es nada fácil porque tienes la estructura del poder entera, los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, que están en tu contra. Y por mucho que tú puedas tener un equipo, este equipo es limitado. Y habéis visto como Trump, desde el principio, le quitaron dos personas que más tenía, Steve Bannon y General Flynn. O sea, mano izquierda, mano, le quitaron del medio, pero en 2 meses. Y terminó la historia. ¿Me explico? En ese sentido, da igual si estamos hablando de Claudia Sheinbaum o quien sea, la estructura del poder es una cosa, la presidencia como puesto es otra. ¿Okay? Y en ese sentido, si no estáis inscritos a mi canal y a los servicios que tenemos, sobre todo los informes semanales de inteligencia conceptual, o sea, lo que hemos hecho esta mañana, el análisis, o sea, todas las semanas tenéis análisis profundísimos de 1 hora en inglés y otro en español, de los acontecimientos más importantes sistémicos a nivel mundial. Esta semana analizamos China. China en profundidad, no China desde la óptica de estos pedestres politólogos de Sion, no, de forma profunda, okay, metafísica, histórica, esotérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los análisis que hacemos todas las semanas. Entonces, apuntarse a nuestro canal, a los webinars, está todo incluido.
absolutamente merece la pena estar, porque más que nada, ahora mismo, o sea, el poder es información y acceso al conocimiento. Y este es nuestro trabajo, conocimiento. No explicarte el titular, sino hacerte entender la profundidad, la forma de pensar de la élite, sus planes a medio y largo plazo, para que cada uno de ustedes está preparados cuando llegue el momento de la verdad, de D-Day, para enfrentarse a ellos y sobrevivir. Así es, por cierto, el miércoles pasado, este miércoles que acaba de pasar, se publicó en Stulin.media la entrevista que le hizo Daniel Stulin a Lorenzo Ramírez sobre futuro, inteligencia artificial, todos estos conceptos que son tan importantes en este momento, una entrevista imperdible. Bueno, Daniel, gracias por acompañarnos. A ustedes, Antonio, a ti y hasta la semana próxima. Un Así abrazo. es, chao amigos. Chao.